A partir de que México Libre no obtuvo el registro, López Obrador ha decidido liquidar a Felipe Calderón Hinojosa, o cuando menos esa es mi opinión. Y de manera muy clara, ¿no? Ya se nota que ahora sí va a enfrentarlo directamente, en la mañanera ya habla de él, habla de todo lo que ha hecho, le recomienda que se vaya a la OEA y toda la cosa, lo burla, lo humilla, se burla de él. Pero lo más importante lo declaró en una entrevista que fue publicado o va a ser publicada en la jornada por Cachos. Y entre esto es que escuchen bien, López Obrador está dispuesto a extraditar a Felipe Calderón a Estados Unidos si en dado caso el gobierno estadounidense lo requiere para un juicio allá en Nueva York. Y esto es importante porque esto confirma la versión que nos dijo Alfredo Jalife el pasado viernes en una entrevista que tuvimos con él, en donde él señala precisamente que van a ser los gringos los que van a detener a Felipe Calderón y que lo van a entambar. Que Obrador no lo va a hacer de entrada porque no tiene afán de venganza, y además porque es complejo el sistema jurídico mexicano para detener a expresidentes, pero los gringos muy bien lo pueden hacer. Entonces, una vez que salga un delito contra Felipe Calderón en Estados Unidos, México lo va a detener y lo va a extraditar. Y ya en una cárcel, lo van a meter en una cárcel y en Estados Unidos, en Nueva York en particular, allá va a ser juzgado. Este es súper, súper interesante, ¿no? Esa es la verdadera estrategia de que, bueno, pues yo no te detuve, pero los gringos en un gran acuerdo, Estados Unidos, México, que todo tiene que ver mucho con el Temec. Y todo esto viene, bueno, de una entrevista en La Jornada. Es como que ya sacó La Jornada este compendio, se ve que larga entrevistas, en donde, bueno, estuvieron periodistas de La Jornada, moneros, etcétera, etcétera, van a estar sacando partes. No tenemos la versión grabada de lo que dijo López Obrador en esa entrevista. Esto es lo que estoy comentando. Habla de otras cosas. Este es el video de La Jornada, bueno, ahí está, no lo quito, este es el loguito. Y ahí está hablando con precisamente los periodistas, moneros, editorialistas de La Jornada. Todavía no la publican la parte grabada. Pero lo que tenemos, y lo importante es, sin embargo, la versión escrita. Y lo que seguramente va a salir, eventualmente va a salir la versión grabada, y es esta, la podemos leer en sin embargo. El presidente dice a La Jornada, si Estados Unidos solicitara la extradición de Calderón, ojo, México la concedería. ¿What? O sea, yo no voy a tener a Calderón, pero si los gringos deciden procesarlo, con mucho gusto se los envío. ¡Órale! ¿Qué dijo el presidente? ¿Qué sale en la entrevista de La Jornada? El presidente Andrés Manuel aseguró en entrevista con La Jornada que si Estados Unidos llegara a solicitar en un futuro la extradición del exmandatario Calderón, México la concedería en atención a los acuerdos bilaterales. ¡Wow! Este sí es un golpazo. El jefe del Ejecutivo Federal habló de la posibilidad de enjuiciar a expresidentes mexicanos con el periódico. De acuerdo con el texto publicado este lunes, Obrador consideró que podrían enfrentar a la justicia por diversos motivos, entre los que se encuentran la corrupción, el narcogobierno, el fraude electoral y la entrega del patrimonio nacional. El problema es que ninguno de estos delitos puede enjuiciar a expresidentes porque, bueno, están protegidos por la Constitución, los expresidentes. Tienen este fuero, esta protección. Es muy lamentable, pero así es. Sin embargo, los gringos, claro que puedan hacerlo. Ellos no siguen la Constitución mexicana, sino la estadounidense. Esto es importantísimo. O sea, no quiero minimizar el hecho de que López Obrador ya dio luz verde, pues, a la extradición de Felipe Calderón, ¿no? Ese es algo fundamental. Y miren, el propio Alfredo Jalife el viernes lo comentó. Esta es la parte precisamente en donde habla, entre muchas cosas, está muy buena la entrevista, pero aquí habla de Felipe Calderón. Donde se habla que los gringos, o sea, él da por hecho que van a ser en Nueva York, donde va a ser juzgado Felipe Calderón. Y ahora ya tenemos la otra pieza en rompecabezas. México lo va a extraditar. Mira, lo de Calderón está más que cantado que lo van a enjuiciar en Nueva York. Alguien me va a decir por qué. Bueno, primero porque cometieron un grave error. Yo al inicio les decía, son muy tontos Calderón y
Y Margarita, bueno, Margarita es todavía más tonta que Calderón. Ya con eso te digo todo. Bueno, en serio, lo digo a nivel de coeficiente intelectual. Calderón no pasó el examen para entrar a la UNAM, a la Facultad de Derecho. Tuvo .56, no entró. Ahí revísenlo. No, bueno. Y luego fue Castillo Peraza, que era mi paisano y el gran amigo mío, yucateco, quien lo coloca en la Libre Derecho, y luego ahí lo financia toda su carrera el lavador del chino. ¿Cómo se llama este chino, el lavador? Chiriel Gong. Ese. Ahí estaba Lozano, Javier Lozano. Uh-huh. Se llama Lozano, ¿no? Sí. Javier Lozano. El saco de pus. ¿Lozano qué? Se puso de segundo apellido. Porque Alarcón. no se llama así, ¿eh? No, Imagínense, sí, ¿no? El verdadero papá no tiene nada que ver con el apellido Lozano. Lozano. Lozano, Alarcón. Su papá es Alarcón, don Gabriel Alarcón. Tener que usar el papá, el apellido de tu papá, de apellido materno, porque pues no te reconoció. Es la triste realidad de Javier. Entonces, pero a lo que quiero llegar, porque él ya tenía lana, se la dejó el papá, que no lo reconoce, y ahí es de donde vive Felipe, que era un muerto de hambre. Bueno, vean, les recomiendo ampliamente el libro Felipe el Oscuro de Olga Warnat, la argentina, uh-huh, que ahí le saca todo a Felipe. Sí. Pero todo. Entonces, a lo que quiero llegar, mira, Felipe, el asunto de él es un asunto de lesa majestad y de traición a Estados Unidos, porque Estados Unidos lo inventó, lo impulsó para la reforma energética en México, lo apoyaron en el fraude electoral contra Andrés la primera vez, y luego este cuate que se cree muy vivo se va a Shanghai, ¿se acuerdan cuando desapareció? Y se va a la firma Huawei de 5G a apoyarlos. Esto no te lo perdona el imperio. Sobre todo tienes una lucha comercial entre China y Estados Unidos, una lucha tecnológica a muerte. Y yo lo vaticiné y lo digo con humildad y rigor. Sí. Van a encarcelar a Calderón. A los 11 días ya habían agarrado en Miami a Genaro García Luna. Sí, me recuerdo que... Y ahora se van sobre Felipe. Es decir, ya no es unas... No, tenemos, mira, yo a lo que quiero llegar, Mauricio y Nacho, no confundamos la justicia mexicana con la justicia gringa, que van de paralelo ya, eso también yo lo entiendo bien. Ya están, después de este TEMEC y la frase de Marcelo, cuando regresan de Washington, me queda muy claro. Entonces, a lo que quiero llegar es de que ya es un asunto de Estados Unidos, ya no es nuestro. Es el asunto de Felipe Calderón. Y ahora, esto... Bueno, muy interesante. También habla de Peña Nieto, habla de Salinas y de todo. Ahí se los dejo. Está en la Chapucero Network, ¿no? La entrevista. Pero bueno, ahorita estamos hablando de Felipe Calderón. Y esto es súper interesante porque finalmente Jalife lo dijo el viernes, ¿no? Y hoy se confirma la versión. A la vez que mis respetos para Jalife, honestamente, para darse cuenta de ese tipo de cosas, ¿no? Pues no es fácil realmente tenerlo claro cómo se están dando las cosas en México, Estados Unidos, pero al final sí le atinó. O sea, ya ahorita es bronca o va a ser bronca. Estados Unidos ha decidido perseguir a Felipe Calderón y ya López Obrador le digo, cuando quiera, cuando desees Estados Unidos, tú nada más mándame la orden y de inmediato te lo apañamos y te lo enviamos. Así, rápido, ¿no? De acuerdo a los acuerdos bilaterales. No hay bronca. Ya le dio luz verde. O sea, es lo que nos está empezando a decir. ¿Qué va a pasar? Pues no va a ser México, nunca realmente va a haber una investigación contra Borolas. No, nunca va a haber. La verdad es que no, nunca hay. No va a haber ni demanda. Sin embargo, Estados Unidos sí. Debemos recordar que en octubre arranca la audiencia ya de Genaro García Luna. El propio Jalife señala en esa entrevista que él está muy convencido de que Genaro García Luna va a echar a la carne, va a echar a Felipe Calderón a los lobos para él salvarse. Y en ese momento Estados Unidos va a tener el suficiente argumento jurídico precisamente para solicitar su extradición. Una especie de narcopresidente. Aquí en México no se puede juzgar, no se puede juzgar por eso, ¿no?
solo por traición a la patria. Ni modos, así está la Constitución, ya se está cambiando. Debemos recordar que también ya lo empezó a cambiar López Obrador esto, pero pues no es retroactiva los cambios. Pero pues los gringos, repito, ellos no hay bronca. Ellos pueden juzgarlos por lo que ellos se les hinche, como siempre lo hacen. Y ya México le dijo, va, no hay bronca, yo te lo envío. ¿Dónde lo quieres? Dime cómo, a qué hora, ¿no? Es interesante. Hoy se puso a temblar Borolas. Y sin fuero, porque no va a ser tampoco diputado federal plurinominal, como él quería, con su partido México Libre, pues no va a haber nada que lo detenga. No va a haber ningún asunto que impida que la justicia federal detenga a Felipe Calderón con fines de extradición. ¿Cómo la ven? ¿No? Despejen los puentes para Calderón. De Peña Nieto también es lo mismo, ojo con el dato. Igual lo dijo Alfredo Jalife, de que Peña Nieto también es un asunto de los gringos. Van a ser los gringos los que se lo van a cobrar. Que no espere, aquí en México se van a perseguir a todos sus colaboradores de Peña Nieto, pero a Peña Nieto no. Sin embargo, los gringos se van a escabechar a Peña Nieto. Eso también es muy importante señalarlo. Y la verdad es que Jalife, pues sí, tal vez se equivoque, pero la verdad es que se equivoca muy poco. Y este tipo de cosas, la verdad es que sí me sorprende.